Hola, les doy la bienvenida a esta clase introductoria del curso anual de Anatomía y Biomecánica de las Asanas. Les voy a contar por qué considero importante dar un curso de Anatomía y Biomecánica de las Asanas. Una cuestión que es de conocimiento común es que cada vez más personas se están acercando a practicar yoga asanas, muchos de ellos recomendados por los médicos porque se puede ver claramente que generan un beneficio importante en el sistema locomotor, principalmente en la columna vertebral. Entonces, cada vez más personas se acercan a practicar asanas con muchas expectativas de beneficios para la mejora de su salud, principalmente en el sistema locomotor. Entonces, el perfil de practicantes que se acerca a practicar asanas es una persona que viene con ciertas dolencias, con ciertas disfunciones leves de su sistema locomotor. Entonces, es importante que nosotros como profesores podamos tener una formación con un conocimiento integral del ser humano, a nivel cuerpo, mente, sentidos, ya que en la práctica de asanas usamos el vehículo como instrumento y tenemos que conocer en profundidad ese vehículo de manera funcional o dinámica, que es como lo vamos a trabajar en las prácticas de asanas. Acá hay un punto también que hay que dejar en claro, es que el yoga no es rehabilitación. Las personas o profesionales que se dedican a la rehabilitación son los kinesiólogos, por lo tanto, primero nosotros como profesores de yoga tenemos que tener en claro esto para no confundir las áreas de trabajo y no transmitir confusión a los alumnos que asisten a las clases. Entonces es importante que podamos trabajar en equipo con kinesiólogos, osteópatas, para que cuando haya alguna necesidad de derivar a un trabajo de rehabilitación lo puedan hacer los kinesiólogos y que ellos cuenten con nosotros como profesores de yoga para hacer un trabajo serio posterior a la rehabilitación o en paralelo a la rehabilitación con ciertas sugerencias que los kinesiólogos puedan brindar. Y sobre todo, no tenemos que perder de vista que la meta final del yoga es llegar a vivir una vida íntegra, auténtica y dirigida hacia el autoconocimiento. Entonces tampoco perdernos en creer que el yoga es un sistema para mejorar la salud o recuperar el sistema locomotor, pero sí es un programa de educación integral del ser humano donde contempla, y de muy buena manera, el lograr salud en el ser humano. Y en este curso en particular vamos a abocarnos a la salud del sistema locomotor. ¿A quién está dirigido este curso? A profesores de yoga de diferentes escuelas de enseñanza, que quizás en su formación no han tenido la posibilidad de acceder al conocimiento de una anatomía funcional y de un análisis profundo de la biomecánica de las asanas, o sea que está abierto a los profesores de diferentes escuelas, a los alumnos de yoga que están interesados en conocer más sobre cómo está conformado y funciona nuestro cuerpo para mejorar su práctica personal, y a personas que trabajan en diferentes áreas que involucran en su accionar cotidiano el cuerpo y el movimiento, pues el área de la salud, el entrenamiento, la recreación, el arte, ya que es una forma de entender cómo funciona el cuerpo en lo postural y principalmente en la biomecánica, llevado a una buena alineación articular para no lastimar nuestro cuerpo ante el ejercicio. ¿Cuáles son los objetivos de este curso? El primero es propiciar un acercamiento que sea progresivo, ordenado y sistemático al estudio de la anatomía funcional del sistema locomotor humano y aplicarlo al asana. Con esto quiero decir que si uno se pone como autodidacta a hacer un estudio de anatomía y quiere aplicarlo a la enseñanza o a la práctica personal de asanas, es muy difícil porque es diferente la anatomía que debe conocer un cirujano, un kinesiólogo y un profesor de yoga. Entonces la intención de este curso es facilitar a los alumnos y a los profesores un conocimiento ordenado de la anatomía funcional aplicado al asana y que veamos solamente lo necesario, fundamental, para el accionar cotidiano del profesor de yoga. Y como segundo objetivo es brindar un conocimiento anatómico funcional necesario para poder comprender mejor la biomecánica específica de las asanas y de esta manera poder potenciar los efectos benéficos de las mismas y principalmente reducir lesiones al practicarlas y al enseñarlas. Con esto que está marcado en rojo es fundamental, ya que un desconocimiento de la biomecánica correcta de las asanas puede generar lesiones. Entonces es importante que tengamos un conocimiento básico como profesores de yoga para poder orientar bien a nuestros alumnos a evitar lesiones por mala alineación en las asanas. ¿Cuál va a ser la metodología que vamos a usar en el curso?
En cada módulo de anatomía vamos a analizar qué es lo que necesita saber el profesor de yoga con respecto a los temas de dicho módulo. Acá la forma en cual organicé este conocimiento es con qué se encuentra el profesor de yoga, por ejemplo en la columna vertebral, personas que pueden tener pinzamiento, hernia de disco, artrosis, rectificación o inversión de curvas. Entonces vamos a estudiar la anatomía de la columna vertebral, las disfunciones más comunes con las que suele encontrarse el profesor de yoga, para que sea algo muy práctico, que sea un conocimiento que se pueda aplicar en las clases de manera cotidiana. En base a ello se desarrollarán los contenidos de la manera más visual, práctica y global posible, y los alumnos van a tener a disposición este material audiovisual de análisis de biomecánico de las asanas para tenerlo como consulta, y también obviamente van a experimentar de manera vivencial en los módulos presenciales el análisis biomecánico de las asanas. ¿Qué es la anatomía funcional? Tenemos por un lado la anatomía, que es la ciencia que estudia las formas del cuerpo humano, y la fisiología, que es la ciencia que estudia el funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, en este curso vamos a centrarnos en una anatomía funcional, que sería el análisis biomecánico del sistema locomotor, y ese conocimiento aplicarlo al asana. Por eso vuelvo a reiterar que es importante que cada profesional pueda tener un conocimiento que sea aplicado a lo que va a utilizar de manera cotidiana. No es la misma anatomía la que debe estudiar alguien que hace masaje, que debe saber específicamente dónde se inserta cada músculo para poder hacer el masaje correctamente, a un profesor de yoga que tiene que entender una anatomía mucho más funcional, por eso llamamos biomecánica. ¿Qué relación existe entre la anatomía funcional y las asanas? Las asanas, las posturas, se realizan con el cuerpo. Es por eso que hay que conocer cómo está conformado y cómo funciona ese vehículo. Yo no puedo ponerme a enseñar algo, a trabajar con los alumnos usando su cuerpo como un vehículo de acción si no conozco ese vehículo, al menos de manera global y un conocimiento que sea aplicado a lo que yo voy a enseñar. Entonces, es fundamental que seamos responsables en la enseñanza y que podamos tener un conocimiento de la anatomía y fisiología de nuestro cuerpo. Las asanas realizadas con una alineación articular incorrecta pueden dañar ese vehículo. Si una persona no tiene ninguna lesión o disfunción de base y alinea mal su cuerpo para hacer las asanas, puede ser que un tiempo practique bien sin dolores, pero si mantiene esa práctica incorrecta, en algún momento alguna de las articulaciones va a molestar, se va a inflamar o se va a lesionar. Entonces, el poder entender la biomecánica, cómo funciona nuestro cuerpo, el sistema locomotor, y entender de que una alineación articular importante es fundamental, una buena alineación articular es fundamental para hacer una práctica prolija y que no genere daños o lesiones, es importantísimo conocer cómo está conformado el cuerpo y cómo funciona. Entonces, entender de que una alineación incorrecta va a dañar las articulaciones. Después tengo que poder conocer lo habitual para luego entender las disfunciones más comunes del sistema locomotor. Tengo que entender cómo es una columna vertebral que funciona correctamente, que no tiene ninguna lesión o disfunción, para poder entender luego qué es una hernia de disco, qué es una rectificación cervical, qué es una artrosis en columna, qué es un pinzamiento, por qué se da. Tengo que conocer primero la anatomía general para después entender la disfunción. Y entender de que muchos alumnos se acercan a practicar asanas con ciertas limitaciones o disfunciones de su sistema locomotor, por eso es que debemos conocer lo necesario para poder ayudarlos de manera responsable. Y aquí en la responsabilidad, como profesores de yoga, si no conocemos sobre una disfunción que tiene el alumno, no podemos atenderlo, porque sería irresponsable de nuestra parte. Entonces, cuanto más conocimiento tengamos de anatomía, de biomecánica y de ciertas disfunciones leves del sistema locomotor, podemos ayudar de mejor manera a nuestros alumnos. Y también es importante que se pueda adaptar las asanas a los alumnos y no forzar a que el alumno se adapte a una práctica unificadora y cerrada. Cuanto más conozco de anatomía, biomecánica y de recursos metodológicos de enseñanza, puedo adaptar el asana a las posibilidades del alumno y no hacer una práctica cerrada, unificadora, donde el alumno se tenga que adaptar a la fuerza y quizás se lesione o abandone porque es una práctica no acorde a sus posibilidades. ¿Con qué dificultades se encuentra el profesor de yoga cuando enseña asanas? Generalmente tiene personas
muy sedentarias. Al ser sedentarias tienen poca conciencia corporal, no han tenido gran vivencia en lo corporal, muchas de ellas, y una gran parte de los alumnos vienen con disfunciones leves del sistema locomotor. Por eso es que me parece fundamental que podamos entender cómo está conformado el cuerpo humano, cómo funciona, y eso poder adaptarlo a la enseñanza de asanas. ¿Qué conocimientos debe tener el profesor de yoga para enseñar asanas? ¿Cuáles son las prioridades? Y aquí no tenemos que confundirnos en que la enseñanza de asanas puede ser algo teórico, sino que lo primero, la base de esta pirámide es el conocimiento vivencial de lo que se va a enseñar, como en cualquier materia. Alguien que va a enseñar guitarra tiene que ser un buen guitarrista. Alguien que va a enseñar golf es una persona que jugó mucho tiempo al golf, entiende ese deporte y lo puede enseñar. Entonces, la base de esta pirámide es ser durante mucho tiempo un muy buen alumno, para poder tener la base de lo que después se va a enseñar. En una segunda instancia está la metodología de enseñanza de las asanas, cómo aplico esa experiencia que tengo para enseñarle a otro, y por último tenemos este conocimiento que es complementario, anatomía y biomecánica, que me sirve, como dijimos antes, para hacer una práctica más prolija, una práctica en donde pueda atender y resolver ciertas cuestiones de disfunciones básicas del sistema locomotor que pueda tener el alumno, y más que nada hacer una práctica en donde se eviten lesiones y se pueda sacar el mayor provecho a la enseñanza y a la práctica de asanas. Hasta aquí llegamos entonces en esta clase introductoria. Les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.